Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un enigma que, la verdad, es de los buenos, el del XRP Ledger. Es una de las tecnologías pioneras del mundo blockchain, pero su historia tiene más giros de los que parece. La pregunta del millón, la que lo empieza todo, es esta. Vamos a intentar entender por qué el XRP Ledger, también conocido como XRPL, a pesar de ser un veterano y de tener una tecnología súper avanzada, no tiene el peso que, en teoría, debería tener en el ecosistema. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El XRPL es una de las bases del espacio cripto. Desde sus inicios ha sido famoso por su velocidad, sus costes bajísimos y su capacidad para escalar. O sea, sobre el papel lo tenía todo para ser un gigante. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Qué ha fallado? Pues mira, una primera teoría, que viene del analista Wind, apunta a un problema bastante curioso de timing. La idea es que el XRPL podría haber sido víctima de una paradoja: llegar a la vez demasiado pronto y demasiado tarde a la fiesta. Y esta es la clave de la paradoja. Por un lado, demasiado pronto. El XRPL lanzó funciones súper innovadoras años antes de que el mercado estuviera listo para ellas. Y claro, nadie le dio el mérito. Pero por otro lado, también fue demasiado tarde. Porque para cuando el mundo cripto se dio cuenta del potencial de esas ideas, el XRPL ya se había quedado atrás en algo crucial: construir una comunidad fuerte de desarrolladores. Pero, a ver, ¿es el timing la única explicación? ¿O hay algo más de fondo? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la perspectiva de alguien de dentro del ecosistema nos da un diagnóstico, bastante diferente. Un desarrollador del ecosistema XRP, un tal Panos, está de acuerdo con que el timing fue un factor, pero argumenta que eso es solo un síntoma, la fiebre, no la enfermedad. La causa real, según él, es mucho más profunda. Y aquí lo tenemos clarísimo. Según Panos, el verdadero culpable no es el reloj, es el relato. El problema fundamental ha sido, y cito, el mal marketing y la mala exposición. O sea, una comunicación malísima que no supo contar su propia historia. Y esta idea es que es brutal para entender lo que pasó. Panos defiende que el XRPL fue la cadena de finanzas descentralizadas original, la pionera. Tenía la tecnología, pero fue Ethereum quien se adueñó de la conversación, quien popularizó los conceptos y quien, al final, capturó la atención y el mercado. Vale, entonces, si el problema gordo es el marketing, vamos a desmenuzarlo. Este gran fallo se puede dividir en tres áreas clave: la batalla por la narrativa, un enfoque completamente equivocado y una confusión de nombres que ha sido un auténtico caos. Vamos a ver cada punto. Primero, la narrativa. Es que es de libro. El XRPL tenía las herramientas, la chicha, pero no supo construir la historia. Mientras sus competidores hacían un ruido ensordecedor y definían el futuro de las finanzas en la blockchain, el XRPL y todo su potencial se quedaban en un segundo plano, sin que nadie lo comunicara bien. El segundo gran error fue el foco de la conversación. En lugar de hablar de la tecnología, de lo potente que era la red, la atención se desvió a algo mucho más especulativo y, a la larga, contraproducente. Este gráfico es demoledor, lo dice todo. La inmensa mayoría de la atención, un 75%, se centraba en especular sobre el precio del token XRP. Esto no solo eclipsó las virtudes técnicas de la red, sino que, peor aún, espantó a los desarrolladores, a la gente que construye y que podría haber hecho el ecosistema mucho más rico. Y para rematar, llegamos al tercer factor, la identidad. Una historia de cambios de nombre y una falta de claridad que generó una confusión tremenda y que, lógicamente, ha perjudicado la adopción durante años. Es que esta cronología es para analizarla con calma. Empezó con OpenCoin, después, de repente, todo se llamó Ripple. La empresa, el token, la red, un lío monumental que confundió a todo el mundo. Más tarde intentaron arreglarlo, separando las cosas: Ripple Labs, la empresa, XRP, el token, y XRPL, la blockchain. Pero como dice el último punto, el daño ya estaba hecho. Esa confusión inicial todavía arrastra. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues la historia del XRPL es un recordatorio muy potente de que en el mundo de la tecnología y más en cripto, tener un producto genial no siempre es suficiente. La historia que cuenta sobre ese producto es igual o a veces incluso más importante. En resumen, los tres grandes desafíos han sido estos: un marketing que no supo estar a la altura de su propia innovación, un foco público totalmente desviado hacia la especulación en lugar de hacia la construcción, y una identidad confusa que hizo muy difícil que la gente entendiera qué era cada cosa. Y esto nos deja con una pregunta final, que da mucho que pensar. El caso del XRPL nos obliga a plantearnos si la tecnología más avanzada, rápida y eficiente puede al final quedarse atrás no por sus fallos técnicos, sino simplemente por no saber contar bien su propia historia. Y para terminar, como siempre, un apunte importante.
Las opiniones que hemos compartido aquí son solo para fines informativos, no deben tomarse como un consejo financiero. Cualquier inversión tiene sus riesgos, por lo que es fundamental que cada persona investigue y haga su propio análisis. Muchas gracias por acompañarnos.